Hola, hola, hola. ¿Están ya? Hola, profe. Bueno, Hola, profe. ¿cómo andamos? Eh, no sé, siempre esto es importante, es que yo cuando relato la historia es importante cómo, fíjense ustedes que los egipcios, cómo usaron psicológicamente al pueblo para colaborar en la construcción de las pirámides, ¿no? Uno cuando mira para atrás, digamos, cuando uno mira la historia, este, lo que uno ve es que, digamos, que hay muchos ejemplos de, de ir convenciendo al pueblo de hacer ciertas cosas. Porque uno puede convencer a la gente con el garrote, digamos, a la fuerza, pero eso no dura mucho. Eh, Ahora, psicológicamente, en la época de los egipcios, decirle, bueno, miren, si ustedes colaboran conmigo, se van a ir más allá, era incomprobable. O sea, ¿cómo podían comprobar que realmente lo que decía el faraón era verdad? Lo que sí había algo tangible, que era el pueblo, cuando ustedes imagínense, estaba hablando hace 5.000 años, un campesino de Egipto que iba a algunos de las necrópolis, o sea, las ciudades para los muertos, donde construían pirámides, construían templos. eh, el campesino, si tenía la posibilidad de visitar esos lugares, de repente veían ahí algo, ellos que vivían en chozas de barro quizás, o de piedras, de repente encuentran esos palacios, el agua, digamos, piletas, a donde había peces, a donde había animales. Eh, Era como que estuvieran en otro mundo. Eh, Entonces, lo que pensaba intuitivamente el campesino decía, pero el faraón debe tener algún poder extra que no tengo yo para poder hacer todo eso. Porque si yo digo, vamos a hacer una pirámide, si el campesino decía, hagamos una pirámide, era difícil que encontrara a alguien que lo siguiera. Pero este hombre ahí encontraba que estaba haciendo obras, estaba haciendo cosas que para ellos eran un milagro. Imagínense ustedes, no sé si alguno de ustedes ha viajado al exterior, pero viajar a Nueva York. Viajar a Nueva York, uno, digamos, lo deja boquiabierta, porque realmente uno ve, este, no sé si alguno de ustedes ha viajado, ha estado en Buenos Aires o en Nueva York. Por ejemplo, en Nueva York hay un sistema de subterráneos que te lleva desde cualquier punto de la ciudad a otro punto, todo en forma subterránea. Tiene una red de, de subterráneos, pero es increíble. En Capital Federal, en Buenos Aires, hay una red, pero es ínfima comparado a lo que hay en Nueva York y la cantidad de gente que hay y las cosas que uno ve. Inclusive
si uno lee sobre Nueva York, le dicen que es la ciudad que nunca duerme, porque está abierta las 24 horas, prácticamente, o sea, los negocios no, pero los grandes negocios. Pero hay actividad a las 24 horas. Así que bueno, habíamos dejado con los egipcios que de alguna forma habían convencido al pueblo de que ellos eran descendientes de Dios, digamos. Tenían poderes extraterrestres, diría, o del más allá. Bueno, las sociedades fueron desarrollando, viene el Imperio Romano, que mantenía el régimen de esclavitud como parte de la fuerza laboral. Pero ya el esclavo tenía un cierto régimen laboral, había una legislación que lo protegía. Seguramente ustedes por ahí han visto películas a donde muestran que a los esclavos los mataban, los torturaban. Y no era así. Es decir, no era así tan abierto. Porque ¿qué pasa? El esclavo muerto no trabaja. Ustedes piensen que en esa sociedad, la sociedad romana o las sociedades antiguas, la idea no era hacer trabajar al esclavo hasta que se muriera, porque el esclavo muerto no trabaja, y por otro lado el esclavo tiene un valor. Es como si ustedes, a ver, discúlpenme, si tienen un caballo, al caballo no lo van a exigir hasta que se muera. Es un bien, digamos, de capital. Y era el mismo concepto con el esclavo. El esclavo podía tener pecunio, o sea, podía tener propiedad. La esclavitud se lograba por varias formas. El hijo de un esclavo era esclavo. O sea, el hijo, cuando un esclavo tenía un hijo, o una esclava, el engendrado era esclavo, heredaba la esclavitud. Uno podía convertirse en esclavo porque había estado en un ejército que fue vencido por el ejército enemigo. O sea, los romanos, cuando conquistaban un país, a los soldados los tomaban como esclavos. En la historia, la esclavitud tuvo distintas características. Algunos pueblos, por ejemplo los hindúes, al ejército vencido, digamos a los soldados, los castraban. Con eso que lograban que la persona se convirtiera en manso. O lo castraban o lo mataban. Dos posibilidades. Así que siempre la humanidad buscó formas de lograr convertir al otro en su esclavo. Y si ustedes piensan que la esclavitud desapareció hace mucho tiempo, cualquiera de ustedes se va a dar cuenta que es esclavo de cosas, esclavo de la tecnología, del celular, esclavo no sé, de la ropa de marca, de toda una serie de cuestiones. La sociedad actual, digamos, la esclavitud es invisible.
pero la sociedad actual es una sociedad que los obliga en forma subliminal a consumir. Esa es esclavitud, porque yo para consumir tengo que ganar dinero de alguna forma, y ganar dinero quiere decir que tengo que trabajar. Por ende, el hecho de tener necesidades que tengo que satisfacer me significan que yo soy un esclavo. No tengo cadenas, pero soy un esclavo. Le aclaro, esto no es solamente del régimen capitalista, ojo, los regímenes socialistas también tienen en distintas formas de convencer a la gente para que trabaje. Bueno, entonces el Imperio Romano sostenía la esclavitud con un régimen, digamos, que era un poco más, si usted, discúlpeme, que lo llama un poco más humano, un poco más contemplativo, a donde al esclavo, se podía ser esclavo porque había estado en un ejército enemigo o vencido. Si yo tenía una deuda, si yo era un hombre libre y tenía una deuda, entregaba por ahí a un hijo algún bien, ¿no? Y en esa época los hijos eran como tener un bien de uso, digamos. Entonces podían entregar a su hijo, si tenía una deuda con un tercero, entregaban a su hijo como esclavo. Entonces el hombre libre se convertía en esclavo. Entonces, por nacimiento, por ser capturado en la guerra o por deudas, uno se podía convertir en esclavo. Pero también permitía que uno comprara la libertad, porque el hombre, la legislación, las normas romanas, permitían que el esclavo trabajara, o sea, le establecían un horario de trabajo, con el concepto de que el esclavo no hay que hacerlo trabajar hasta que muera, o sea, hay que darle un régimen de trabajo. Entonces el esclavo podía en sus horas libres hacer alguna actividad, no sé, artesanal, el que tiene alguna aptitud especial, podía juntar dinero y comprar su libertad, o la libertad de su esposa, o la libertad de su hijo. Eran formas de liberarse. Cae el Imperio Romano, pero ya estaba la fe católica o la fe cristiana, que había empezado a analizar la cuestión de la esclavitud. Si bien el cristiano mantenía los derechos, digamos, de que existieran esclavos, había una visión un poco distinta, o sea, básicamente de las enseñanzas de Jesús. Pero igual, si ustedes revisan el Nuevo Testamento, va a encontrar frases como que que los esclavos tienen que ser fieles a sus amos y cosas por el estilo, con el cual decía, bueno, sí, hay esclavos y hay dueños. Bueno, va pasando el tiempo y con la caída del Imperio Romano llega la era de las ciudades, o sea, se entró en una revolución o una situación de bastante incertidumbre en la civilización cuando cae el Imperio Romano, y empiezan a aparecer las ciudades, en vez de naciones,
ciudades que eran que había un dueño de la ciudad, una persona que se llamaba el señor feudal. Aparece lo que se llama el feudalismo. Y el feudalismo se basaba en el hecho de que cada ciudad tenía un señor. La ciudad tenía un señor. Ese señor le daba seguridad a sus vasallos. Los vasallos no eran esclavos, eran hombres libres que iban a la ciudad para tener seguridad, porque no, digamos, se entró en una situación, digamos, a donde había inseguridad, y entonces el único lugar que había para la gente, digamos, honesta o que vivía de trabajar, era ir a la ciudad. Entonces el señor feudal le daba seguridad al vasallo. ¿A cambio de qué? A cambio de restringir su libertad, a cambio de que el vasallo tenía que trabajar para el señor y darle parte de lo que producía. El famoso diezmo. ¿El cual? El famoso diezmo que se le dice. Diezmo. Era el siervo de la gleba. Claro, creo que en la escuela me acuerdo que lo había visto como diezmo, como que se entregaba un diezmo. El diezmo es el impuesto. El diezmo viene de 1 de cada 10. De ahí el diezmo. Que el diezmo es lo que piden las iglesias, algunas, para, digamos, para contribuir al mantener la estructura religiosa. Sí, el diezmo. Bueno, acá veo la palabra tripalio. Y volvemos para atrás, de la época romana. El trabajo, en aquel entonces, se empieza a identificar las cosas porque se le empieza a dar nombre a las cosas, y el trabajo deriva de tripalio. Tripalio es, en latín, 3 palos. 3 palos era un elemento de tortura. El tripalio agarraban 3, digamos, vigas o 3 troncos, ustedes vieron que el triángulo se armaba con una especie de triángulo, y cuando había un esclavo que era medio remolón para el trabajo o era medio retobado, lo ataban al tripalio, al esclavo, y lo dejaban a la intemperie, al sol, al frío, a lo que sea. Usted imagínese, el esclavo estaba ahí algunos días hasta que se amansaba. Usted imagínese el pobre esclavo atado acá 3 días, que no le daban agua, que se hacía encima, que venían las hormigas y lo picaban, que venían los pájaros y los cuervos y le picaban los ojos. Había una serie de cuestiones ahí bastante desagradables, con lo cual
lograban vencer la voluntad de ese hombre, ¿no? De ese esclavo. Bueno, si bien, bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Que el trabajo deriva de tortura. O sea, que concretamente el trabajo no es una cosa grata. Por eso decía, para el que le gusta pescar, pescar no es trabajo. Pero si todos los días tenés que salir a pescar para poder comer, cambia las características. Está haciendo lo mismo, pero tiene otras implicancias. Así que, pero fundamentalmente la idea es que el trabajo es una tortura. El trabajo es una tortura. Y bueno, poco seguramente, bueno, no sé, uno le puede gustar el trabajo que está haciendo, pero seguramente que los que están trabajando deben saber que hay veces que está bien, me puede gustar el trabajo y todo, pero siempre hay cuestiones que me quedan ahí, como bueno, esto no forma parte de lo que me interesa o que me gusta o lo que sea. Muy bien. Se va desarrollando las sociedades y la ciudad, digamos, ¿qué va pasando? La sociedad va evolucionando y empieza a demandar. Usted imagínense un hombre de aquí, digamos, del año 800 o 900, eran gente que tenían necesidades muy básicas, o sea, no tenían celular, tenían un solo zapato, si tenían zapato, tenían un solo pantalón, si es que tenían un pantalón, una sola camisa, un solo gorro, o sea, las necesidades de ellos eran capaz que en la casa, si comían sobre la mesa, o sea, la comida se colocaba sobre la mesa, si tenían algún tipo de fuente o plato, tenían uno solo, toda la familia comía de ahí. A medida que se va desarrollando la sociedad, empiezan a aparecer más elementos para, digamos, consumir. O sea, por ahí empezaban a aparecer que la gente quería tener, en vez de un pantalón, dos pantalones, en vez de una camisa, dos camisas. Entonces, en vez de un cuchillo, dos cuchillos, o tener un cuchillo más elaborado, o una herramienta más elaborada, del feudalismo y la vida en la ciudad empieza a generar necesidades de elementos más elaborados. Y comienza la era de la artesana. Comienza la edad del artesanado. El artesano era una persona, ustedes imagínense, digamos, ya por alrededor de 1100 o 1100, empieza a aparecer gente, por ejemplo, que hace cuchillos especiales, que hace armaduras para los guerreros, que fabrica arcos y flechas, también para la guerra. Todas esas actividades se empezaron a especializar y empiezan a aparecer el artesanado, porque para hacer un arco y una flecha
buena, empiezan a aparecer personas que se especializan en hacer ciertos elementos y que realmente lograban, digamos, mejorar los diseños. ¿Y qué hacían? Eso lo podían vender, lo permutaban, o sea, vender. No es que le daban, o sea, todavía no existía la moneda. Lo cambiaban o lo hacían el trueque, o sea, hacían un cuchillo y la persona le pagaba, no sé, con algún elemento, una cabra, un caballo, algo. Entonces, a medida que se va haciendo la vida de la sociedad, va evolucionando y necesita bienes, empieza a aparecer artesanado. La historia ustedes tienen que pensar que es un fluir de cambios y no es que es la historia. Por ejemplo, hablan que el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo. Pero el Imperio Romano no cayó en el año 476. Ya venía en picada y de alguna forma este año se dio oficialmente la división del Imperio Romano, pero digamos, por eso digo, es un fluir. O sea, uno por ahí elige una fecha determinada para decir, bueno, a partir de ahora, de aquí, desaparece el Imperio Romano. Es igual como un ser humano. Un ser humano tiene una fecha de nacimiento. Usted cuando una mujer tiene un hijo, esa es la fecha de nacimiento. Pero en realidad, si ustedes piensan, esa persona o ese bebé ya tenía vida antes. Simplemente el hecho de que él cuando dicen que la mujer dio a luz, ese es el día 1 o 0, arranca ahí a contar los días, pero en realidad ya tenía 9 meses de gestación. O sea, en realidad uno fija hitos como para decir, bueno, a ver, este hito es el nacimiento. Bueno, entonces, el artesanado aparece con gente que empieza a especializarse en ciertas actividades industriales, digo industriales por así decir. ¿Y qué pasa? Estas personas, el artesano, es un trabajador. ¿Que empieza a hacer qué? El artesano tenía aprendices. O sea, tenía aprendices. El aprendiz era, por ejemplo, era como, el régimen era parecido, no sé si alguno de ustedes ha ido a una escuela técnica, pero sería como el maestro del taller. El maestro del taller sería artesano y los alumnos son los aprendices. ¿Qué era lo que hacía el artesano? El artesano le enseñaba al aprendiz que en realidad era un alumno trabajador, porque trabajaba para el artesano. Entonces, por ejemplo, un matrimonio tenía un hijo, lo mandaba al artesano para que le enseñara algún oficio, y el hijo trabajaba en el taller del artesano produciendo bienes, pero el artesano
bueno, no se sabe bien el régimen, o sea, no ha quedado documentado, pero lo que se sospecha es de que no es que le pagaban, sino que simplemente el pago era la transmisión de conocimiento. ¿Qué tipo de actividades eran? Bueno, fabricar, fabricar vasos, fabricar platos, fabricar cuchillos, fabricar armas de guerra, fabricar. En el artesanado toma auge cuando aparece los armas de fuego, o sea, armas que utilizaban la pólvora como principio activo, digamos, de la eficacia del elemento. Y digo por qué empieza a tomar preeminencia, porque hacer un fusil, o lo que llamaban ellos mosquetón, era una actividad bastante especial, porque no cualquiera puede fabricar un fusil. Hacer un arco, una flecha, eso lo pueden hacer hasta los chicos. Pero ya hacer cosas más elaboradas, apareció la ballesta, que es una especie de... La ballesta era un arco y flecha, nada más que el arco tenía un sistema de palancas y demás, y que de alguna forma funcionaba como un fusil, pero no tenía la efectividad que tenían las armas, digamos, lo que usaba el pólvora. Entonces el artesanado empieza a tomar importancia, porque justamente esa actividad, usted tiene que considerar que la guerra fue uno de los, o sea, tuvo muchos efectos. Uno de los grandes efectos fue el avance tecnológico. El ingeniero, en sus albores, el ingeniero era el que estaba en el ejército, digamos, estoy hablando hasta los romanos, tenían ingenieros, o sea, cuerpos de ingenieros que construían puentes. O sea, la ingeniería estaba dedicada al arte de la guerra, o sea, fabricar barcos, los reyes o los emperadores o los señores feudales tenían gente que estudiaba cómo desarrollar cuestiones bélicas, porque había dos aspectos, era la ofensiva y la defensiva. Fabricar armas para poder defenderse, fabricar armas para poder ir a ir a una batalla con el pueblo vecino y vencerlo, porque ¿qué pasaba? Una ciudad invadía la otra y se quedaba con todo, se quedaba con el oro, se quedaba con la comida, se quedaba con esclavos, porque de alguna forma los tomaba a esos vasallos, a los vasallos de la ciudad vecina, los tomaba como vasallos propios, entonces incrementaba su digamos, área de influencia. Por supuesto los vasallos que quedaban con vida, ¿no? Porque el vasallo era cuando el señor necesitaba soldados, ahí estaban los vasallos. Así que, bueno, entonces el artesanado se hizo cada vez más complejo y se fue, digamos, la actividad, digamos,
que era de estos vasallos, que eran unas personas que solamente sabían cultivar la tierra o tenían algún oficio, herrero o cosas por el estilo. Esta persona empieza a ser como un maestro de taller, una persona que tenía ciertos conocimientos específicos de la parte de la metalurgia. Y entonces eran personas que tenían un cierto, ¿cómo les puedo decir? Ciertos conocimientos que eran bien guardados, eran bien resguardados. Ustedes piensen que, por ejemplo, la seda, la industria de la seda, fue un secreto muy bien guardado que aparentemente algún extranjero o algún chino desleal entregó digamos, a Europa, o sea, le entregó el gusano y toda la tecnología para fabricar seda, porque en aquel entonces, estamos hablando del 800, 900, 1000, la seda era un producto muy buscado. Entonces, bueno, estamos con los artesanos, que estas personas empezaron a desarrollar, digamos, digamos, habilidades muy específicas, habilidades técnicas, cómo fabricar el cañón de un fusil, cómo fabricar el sistema digamos, para disparar. Usted piense que los primeros fusiles los llenaban de pólvora y le ponían unas bolitas de plomo, o sea, agarraban el fusil, el cañón le tiraban con una especie de embudo, le tiraban pólvora, después le tiraban unas bolitas de plomo o piedras o clavos, y después le ponían con una estopa, todo por el barril, por la punta. Y después tenía un sistema tenía como una piedra que si se golpeaba generaba una chispa. Esa chispa, digamos, iniciaba una combustión de la pólvora dentro de la cámara del cañón y salía la bala despedida. Así funcionaba el fusil, o el mosquetón, los cañones, todos básicamente eran así. Pero para fabricar un cañón, los primeros que empezaron a fabricar cañones o fusiles tuvieron un accidente bastante grave, porque uno no era cuestión no se podía fabricar con cualquier cosa, con madera, porque si lo hacían con madera le explotaba al que detonaba el cañón. Así que, bueno, me queda un minuto. Seguimos, cuando se corte vamos a seguir con el otro, después de 10, 15 minutos, seguimos con con la otra identificación y clave. Y entonces, ¿qué pasó? Los artesanos empezaron a aprender digamos, la metalurgia, se dieron cuenta que necesitaban empezaron a fabricar cañones de bronce una aleación de cobre y estaño, pero claro, es un material bastante débil, entonces los cañones, para hacer un cañón, se necesitaba tener unas paredes muy gruesas, entonces la tecnología